Señorías, señora ministra, el sistema educativo español ni es un sistema, ni es educativo, ni es español. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor Robles, la verdad es que es una buena noticia. Veía anteriormente que estaban las tribunas llenas fundamentalmente de joven, de estudiantes, y la verdad que le decía que casi es una fortuna que ahora ya no estén y no hayan tenido la oportunidad de escuchar su discurso. Y lo lamento profundamente porque además usted, señor Robles, usted se ha ejercido, usted es profesor de filosofía y creo que ha sido profesor durante más de 20 años de bachillerato en la escuela pública. Una pregunta le voy a lanzar después de su intervención, señor Robles. ¿Usted adoctrinaba a sus estudiantes? ¿Usted durante los 20 años de ejercicio público se ha dedicado a adoctrinar a los estudiantes y a los alumnos? Mire, yo desde luego como ministra del Gobierno de España para mí siempre es un placer y un honor venir a esta Cámara y poder intercambiar opiniones con todos ustedes, porque creo fundamentalmente en la democracia y en el parlamentarismo, porque es desde aquí, desde donde se hace política, desde donde se contrastan medidas y desde donde se contrastan las distintas políticas y, desde luego, las distintas opiniones que tenemos unos y otros. Pero fíjense, llevo aquí ya 3 años ostentando la responsabilidad de ministra de Educación y Formación Profesional y he tenido el tiempo suficiente para observarles a ustedes. Y, sinceramente, les tengo que decir que en esos 3 años yo nunca les he escuchado un debate propositivo, un debate positivo, ya sea en materia educativa o en cualquier materia que afecte positivamente a la vida de los españoles y las españolas. Porque, fíjense, durante estos 3 años hemos visto que Vox no ha apoyado ni la reforma laboral, ni la reforma del artículo 49, ni la ley de la cadena alimentaria que no permitía vender a pérdidas. Les hemos visto votar en contra de reducir el IVA de los alimentos. Les hemos visto votar en contra de las bonificaciones de transporte. No les hemos visto ni apoyar la revalorización de las pensiones. Y claro, después de 3 años observándoles a ustedes en el Parlamento, mi pregunta sería, ¿cuál es su papel en esta Cámara? ¿Cuál es su aportación a la política española, señor Robles? Yo diría francamente que ninguna. O mejor dicho, ustedes han venido aquí a la política a agitar. Porque ustedes se suben aquí a este hemiciclo y vienen cargados de bulos y vienen cargados de soflamas y vienen llenos de prejuicios y, desde luego, lo único que buscan es sembrar la división y la confrontación. Por decirlo, si me permiten, de otra manera. Ustedes vienen aquí a armar bulla y, además, casi siempre con una actitud, si me permiten, tabernaria y prepotente. De lo único que hacen es esgrimir sus argumentos cuando saben perfectamente que los hechos y la razón no están de su parte. Vienen a hablarme hoy y a interpelarme sobre la materia educativa. Yo llevo 3 años al frente de esta cartera. Durante estos años hemos podido debatir de la nueva reforma educativa, de la Ley de Formación Profesional, de la Ley de Enseñanzas Artísticas, de los distintos programas de cooperación territorial que estamos trabajando con las comunidades autónomas para mejorar la educación inclusiva, para mejorar las clases de apoyo y refuerzo de los estudiantes, para dotar de más y mejores recursos a nuestros docentes. A ustedes todo eso no les interesa lo más mínimo. Ustedes quieren hablar de educación utilizándolo como un pretexto para seguir lanzando sus infundios, sus bulos y sus mentiras. ¿Quieren que hablemos de educación? Pues yo les voy a trasladar una serie de información y de datos que seguramente a ustedes no les gusta. Fíjese, el dato más reciente lo conocimos en la última encuesta del CIS. Le voy a dar, miren, para las personas que viven en este país creen que la educación es un problema en un 1,3%, o lo que es lo mismo. Para el 98,7% de los españoles y de las españolas, la educación no es un problema. Yo ya sé que a ustedes no les gusta el CIS y por eso les traigo otros datos. Concretamente, de una agencia independiente que se llama Ipsos, que realiza en 30 países con un monitor global para saber qué opinión tiene la ciudadanía de esos países en materia de educación. España es de los 5 primeros países donde la ciudadanía tiene una opinión más positiva de la educación pública de nuestro país. Esa es la verdad y esa es la realidad. Es verdad
que a ustedes la verdad no les gusta, porque viven precisamente para falsearla. Ustedes hablan siempre, lo han hecho aquí, constantemente, de ese discurso falaz del esfuerzo. Que los jóvenes de ahora se lo damos todo hecho, de que estamos creando una generación de vagos y que, por supuesto, que no tendrán que aportar nada en el futuro. Eso, señor Robles, aparte de que es una gran mentira, es un insulto a la situación real de este país y, sobre todo, hacia todas las personas que conforman el sistema educativo. Porque yo le pregunto, además que es usted docente, ¿acaso no se esfuerzan los más de 700.000 docentes que cada día acuden a sus escuelas y a sus institutos? ¿Acaso no se esfuerzan los más de 8 millones de estudiantes que cada día van a las escuelas, a los institutos o a las universidades? ¿Acaso no se esfuerzan las familias para que sus hijos, para que sus hijas reciban la mejor educación en este país? Y además, cuando hablamos de esfuerzo, es que los datos son también muy claros. Yo ya sé que ustedes no quieren ir a esos datos, porque cuando los conocemos, cuando se es transparente y se es riguroso, se desmontan sus bulos que, por cierto, también copian sus hermanos gemelos del Partido Popular. Fíjense, cuando gobernaba el señor Aznar, el abandono escolar temprano en este país estaba en el 31%. Hoy es del 13,6%, una reducción de más de 17 puntos. ¿Saben que desde entonces hasta ahora hemos incrementado un 24% los alumnos matriculados en educación infantil de 0 a 3 años? ¿Saben que en todos estos años hemos pasado de tener un 22,5% de jóvenes universitarios con titulación universitaria a más del 48,7%? Más que la media de la Unión Europea, que está en un 45,9%. O que las personas en este momento que tienen estudios obligatorios han caído del 61,7% al 36,1%. Eso significa que la gente se esfuerza, que cada vez se forma, que la educación que reciben es mejor y de mayor calidad. Y ahí está la veracidad de los datos. Pero fíjense, ustedes que tanto les gusta hablar de educación, ¿ustedes han tenido responsabilidades en las comunidades autónomas? Sí. Es verdad que tuvimos que escuchar seguramente la mejor noticia que ha tenido este país cuando ustedes decidieron abandonar los gobiernos autonómicos, que, ojo, yo siempre he dicho que la mejor decisión que ha tomado el señor Feijóo no la tomó él, que la tomaron ustedes saliendo de los gobiernos autonómicos de las distintas comunidades autónomas. Es verdad que es el único país de Europa donde ha pasado, que ha sido la ultraderecha quien ha abandonado a la derecha en este país. Miren, ustedes, cuando tuvieron responsabilidades en los gobiernos autonómicos, ¿de qué se encargaron en materia educativa? ¿De qué se preocuparon? De nada. Por cierto, tanto que aluden a nacionalizar la educación y a que el Estado tuviera de nuevo las competencias en materia educativa. Oiga, yo en estos años nunca he recibido por parte de ninguna de esas comunidades autónomas donde ustedes gobernaban que recibiéramos de nuevo el Estado las competencias en materia educativa. En ninguna de las comunidades autónomas donde ustedes gobernaban. Pero les diré más. ¿Sabe lo que es preocuparse por la educación? Que ustedes han estado en los gobiernos autonómicos. Es preocuparse porque las rutas escolares lleguen todos los días a sus centros educativos. Es preocuparse porque los centros tengan la calefacción y estén en condiciones para recibir a nuestros estudiantes. Es preocuparse de que los chicos y las chicas, cuando lleguen a sus aulas, estén los profesores para poderles dar las clases. Es preocuparse porque nuestros docentes tengan las mejores condiciones profesionales y laborales en este país. Es preocuparse porque las familias puedan disfrutar y tener recursos para hacer frente a los gastos del curso educativo. Es preocuparse porque nuestros jóvenes, los jóvenes que no tienen esos recursos, puedan disfrutar de una beca para poder seguir estudiando en este país. Eso es preocuparse por la educación y, desde luego, ustedes en ese discurso y en esos debates ni han estado ni van a estar. Y mire, señor Robles, yo desde luego no voy a negar que no tengamos problemas a los que haya que afrontar por parte del sistema educativo. Claro que sí. Pero a esos problemas hay que darles soluciones reales. Soluciones reales, que vengan desde el acuerdo, desde la conversación, desde la negociación y, sobre todo, sin falsear la realidad. Sin falsear la realidad. Ya sé que ustedes, cuando hablan de educación, echan de menos épocas que han pasado ya afortunadamente en nuestro país.
Esas épocas que para ustedes son épocas doradas, le tengo que decir, por ejemplo, en esas épocas doradas a las que ustedes la miran con tanta melancolía, ustedes conocen que en esos años eran menos del 30% de ciudadanos y ciudadanas las que tenían un título de bachillerato. Y hoy, actualmente, son más del 80% de nuestros jóvenes quienes tienen ya esa formación en bachillerato. ¿A ustedes no les parece que es mejor la educación y el sistema educativo que hemos sido capaces de ir construyendo en los últimos años, donde cada vez más jóvenes se forman, donde cada vez más jóvenes pueden disfrutar de una beca, donde cada vez nuestros jóvenes tienen una mayor titulación? Miren, si quieren trabajar por mejorar la educación de este país, abandonen sus discursos erráticos, abandonen sus soflamas que solamente están basadas en mentiras y pónganse a trabajar, que por cierto, a ustedes que les gusta hablar tanto de la teoría de la ley del esfuerzo, hombre, que aquí lo vemos casi todos los días aquí en el Congreso de los Diputados, ustedes los adalides del esfuerzo no son, con lo cual yo creo que menos lecciones a la comunidad educativa en materia de esfuerzo. Y miren, señor Robles, mientras ustedes sigan optando, cuando hablen de educación, por la división, por la segregación, por el desprestigio de nuestro sistema educativo, a nosotros, evidentemente, nos tendrán enfrente. Porque nuestra obligación, y es lo que vamos a seguir haciendo, y además lo hacemos con gusto, es seguir trabajando para mejorar la financiación en materia educativa. Es seguir trabajando para que el profesorado de este país tenga las mejores condiciones. Es seguir trabajando para que los estudiantes, vengan de donde vengan, puedan seguir formándose. Nuestra obligación es que cada vez los espacios educativos tengan las mejores condiciones. Esa va a ser nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Y espero que ustedes, que alguna vez asuman la responsabilidad y dejen de tener ese discurso absolutamente errático y mentiroso a la hora de hablar de la realidad educativa de nuestro país, que, por cierto, de la que de este Gobierno se siente profundamente orgulloso. No me hable de los profesores, no he sido profesor 20 años, han sido 30. Y por supuesto que no me he dedicado a adoctrinar, por supuesto que me he dedicado a explicar filosofía, a explicar los criterios para clasificar, a explicar de dónde vienen las ideas, a explicar los maestros de la historia de la filosofía, entre los que, por cierto, no se encuentra la famosa Hipasia esta que metieron ustedes aquí de Matute para darle un sesgo feminista a la historia de la filosofía. Mire, no me fastidie con que nosotros queremos confrontar. Señor Robles, pues es que son ustedes muy predecibles. Son ustedes muy predecibles, pero es que llevan manteniendo el mismo discurso ahora en el 2024, pero seguramente si repasáramos la hemeroteca, aunque ustedes no estaban en este Congreso y viéramos las distintas declaraciones de los diputados del Partido Popular, es que no se han movido un ápice en el discurso que ustedes siempre plantean en materia educativa. Siempre los mismos estigmas, siempre las mismas cuestiones. Mire, ¿quiere datos? Se los acabo de dar. A mí el dato más importante me parece el porcentaje de estudiantes que ya no abandonan los estudios después de la enseñanza obligatoria, que ahora está en un 13,6%, que se ha reducido en estos últimos años más de 20 puntos. ¿Sabe lo que significa eso? Que los jóvenes, cuando llegan, después de hacer la enseñanza obligatoria, después de los 16 años, continúan haciendo enseñanza posobligatoria, un bachillerato, una formación profesional y posteriormente incluso continúan con estudios universitarios. Para mí ese es el dato más importante. ¿Y sabe cómo se llega a ese dato? Apostando por la materia educativa, apostando de verdad por la educación y permitiendo que nuestros jóvenes tengan los recursos para poder seguir formándose. Porque a ustedes se les llena también mucho la boca de hablar de esfuerzo y de hablar de calidad, pero ustedes no hablan de la igualdad de oportunidades, que es fundamental para que ese esfuerzo y esa calidad se cumplan. Y le voy a dar un ejemplo. Usted, por ejemplo, como padre, como seguro que entiendo que tendrá hijos, no lo sé, si tiene hijos, con estudios superiores, con un puesto de trabajo, seguro que sus hijos, a la hora de poder seguir formándose y estudiando, se habrán esforzado mucho y tenían unas condiciones positivas para poder seguir formándose. Pero hay muchos otros jóvenes que, aun esforzándose igual que sus hijos o muchos de los hijos de los diputados y diputadas, vienen de unas condiciones diferentes. Por ejemplo, de padres o madres que no tenían trabajo, que no tienen trabajo o que no tienen
estudios universitarios o que viven en municipios de 20 o 30 residentes, y esos niños, para que puedan seguir esforzándose, necesitan una colaboración y la cooperación por parte de las administraciones para hacer real esa igualdad de oportunidades. Y eso se traduce en becas, señor Robles. Hombre, que ya puestos a hablar en materia educativa, también usted podría reconocer que en esa cuestión se ha dado un paso histórico, que por primera vez en nuestro país tenemos más de 2.500 millones de euros destinados a becas para conseguir que nuestros jóvenes se puedan seguir formando y, en definitiva, que esa tasa de abandono escolar, que hoy está en el 13,6%, sea la menor posible, porque eso significará que cada vez más estudiantes y más jóvenes tienen oportunidad de forjarse un mejor futuro. Ustedes luego también les gusta hablar de PISA. Mire, aquí hemos hecho importantes debates de PISA y lo hemos dicho en numerosas ocasiones. No era el resultado que nos gustó obtener como país, pero por primera vez España se situaba a la media que el resto de los países europeos. Y usted, por ejemplo, nos da alguna cifra que yo creo que también es muy interesante, porque es, desde luego, fundamental poner la lupa en aquellos aspectos que hay que mejorar, pero también evidenciar dónde se han dado pasos positivos. Por ejemplo, en la competencia matemática. ¿Sabe que España hemos pasado del puesto 28 al puesto 23? Sí, y que hemos mejorado a países como Italia, Portugal o Noruega, y hemos igualado a Francia o Alemania. O en la competencia científica, donde también hemos mejorado. Y hemos superado a países como Portugal y como Noruega. Por eso le decía anteriormente, claro que tenemos que seguir trabajando, claro que tenemos que seguir poniendo medidas, pero desde luego en nada ayuda plantear el sistema educativo español con esa visión absolutamente errónea y catastrofista que ustedes siempre dan. Y yo no he dicho que ustedes ocuparan las consejerías de educación, les he dicho que han formado parte de gobiernos autonómicos, que es de donde residen las verdaderas competencias en materia educativa, y durante el escaso año que estuvieron, por parte de sus gobiernos con el Partido Popular, en ningún momento nos pidieron al Gobierno de España que asumiéramos las competencias. Y ustedes, de lo que es verdaderamente el día a día en materia educativa, cuando tuvieron responsabilidades en gobiernos autonómicos, se preocuparon cero. Porque la verdadera realidad de lo que pasa en el día a día de los ámbitos educativos, a ustedes les interesan bien poquito. A ustedes lo que les llama siempre a subir aquí para hablar de educación es para seguir confrontando, generando esos discursos de división, esos discursos erráticos y que desde luego producen solamente preocupación. Y lo más preocupante de todo es que su discurso y sus políticas han sido copiadas y calcadas por el Partido Popular. Eso es lo verdaderamente preocupante. Ahora bien, le diré, por parte de este Gobierno y las fuerzas progresistas, no me cabe ninguna duda que también lo harán así, vamos a seguir trabajando con y para nuestra obligación, que es mejorar la calidad y la equidad de nuestro sistema educativo. Ahí vamos a estar.